Quisiera iniciar la participación en este panel afirmando que definitivamente cuando hablamos del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas y del nacimiento de su itinerario centrado en la persona de Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos, no podemos caer en un anacronismo afirmando que ellos fueron defensores de los derechos de la niñez desde el inicio de la escuela. Sin embargo, sí tenemos que decir mucho acerca del nacimiento del instituto, de lo que Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos desarrollaron como escuela, porque en esa época ciertamente no existía el concepto de infancia, no se entendía lo que significaba proteger y respetar a los niños y no existía la palabra derechos. Por lo tanto, no caigamos en un anacronismo, pero sí podemos afirmar cosas muy importantes acerca de la contribución de la Salle en la educación y sobre todo desde una perspectiva de derechos. Vamos a trasladarnos a la Francia de finales del siglo XVII e inicios del siglo XVIII. Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos viven en una sociedad fuertemente jerarquizada. En esta sociedad hay terribles desigualdades sociales. La mortandad infantil es elevada y sobre todo el analfabetismo ronda cerca del 85% de la población. La esperanza de vida es solamente de 25 años. Quizás este pequeño cuadro les dará una idea de lo que era el mundo que vivió Juan Bautista de la Salle y los primeros hermanos. La Salle y los primeros hermanos organizaron escuelas al servicio de los hijos de los artesanos y de los pobres. Escuelas, como ellos decían, de la mañana a la noche, es decir, en un horario completo. Los niños en estas escuelas comenzaron a ser tratados dignamente. Los hermanos comprendieron tanto la debilidad de los niños como su potencialidad, su capacidad para aprender. Durante 40 años, los hermanos desarrollaron una pedagogía que fueron desarrollando paulatinamente a través de procesos que hoy podríamos decir de investigación-acción. Ellos fueron comprendiendo al niño, fueron desarrollando métodos didácticos y sobre todo fueron desarrollando un estilo de relación adulto-niño que fue revolucionario para la época. Toda esta experiencia la dejaron escrita en la guía de las escuelas cristianas, un manual al servicio de los maestros que fue una pauta muy importante para darle coherencia a la educación que los hermanos estaban proponiendo desde el inicio. Por eso, podemos decir sin lugar a dudas que la experiencia de la Salle y los primeros hermanos no solamente colaboró con el desarrollo del concepto de la infancia, sino que también colaboró con el desarrollo de lo que posteriormente nosotros podemos decir la defensa de los derechos de los niños en la educación, desde la educación, para la educación. Esto es fundamentalmente el punto central que marca la diferencia de las pedagogías cristianas que se estaban poniendo en boga en la época de la Salle. La Salle no crea ninguna pedagogía, él sistematiza la pedagogía cristiana de la época junto con los hermanos. Pero sobre todo, este tipo de pedagogía es lo que va a marcar una pauta en el mundo que la Salle y los hermanos van a vivir. Creo que nosotros somos herederos de un itinerario educativo, de búsqueda, de estudio, de profundización, desde la realidad de los niños, adolescentes y jóvenes que han formado una parte esencial del itinerario de las escuelas lasallistas. Por ejemplo, los hermanos, después de la Revolución Francesa, fueron llamados por Napoleón Bonaparte
porque eran especialistas de la escuela primaria. Y durante el siglo XIX continuaron desarrollando la guía de las escuelas cristianas y un tipo de primaria que se convirtió y dio la base para la secundaria y para el liceo moderno. Y los hermanos fueron participantes de la evolución del sistema educativo francés, que era el sistema educativo de referencia para la época. Y cuando surgió la escuela nueva, los hermanos tenían una pedagogía que también sistematizaron y que discutieron, que ofrecieron a la sociedad una pedagogía cristiana. Durante el siglo XX, los hermanos vivieron los acontecimientos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. No podemos negar que el Instituto ha estado presente en estos más de 300 años de vida en la historia de la humanidad. Y por eso, conscientes de la defensa de los derechos de los niños, en 1948 los hermanos participan de la creación de la Oficina Internacional Católica de la Infancia y comienzan definitivamente a incorporar el paradigma de los derechos de los niños en el trabajo de las escuelas. Yo quiero terminar esta breve reflexión diciendo que ciertamente en este itinerario de búsqueda, en este itinerario de construcción del concepto de la infancia y de los derechos, el Instituto ha estado presente. Y en 1989, cuando la ONU presenta ya la Declaración Internacional sobre los Derechos de los Niños, es cuando podemos decir que hemos llegado a un punto final y al mismo tiempo a un punto de inicio de la comprensión de lo que significan los derechos de los niños en la escuela, entendiendo que niño es todo ser humano menor de 18 años. Los educadores, especialmente los lasallistas, tenemos mucho por hacer. Acompañar a nuestros estudiantes como seres humanos plenos y sujetos de derechos es una responsabilidad que hoy en día, en el siglo XXI, debemos asumir con entereza, con audacia, con creatividad. No podemos seguir viviendo procesos de autoritarismo dentro de las escuelas. En este siglo XXI estamos comprometidos a acompañar el protagonismo de niños, adolescentes y jóvenes en la escuela. Es muy importante que podamos promover una nueva ciudadanía capaz de transformar a la sociedad, y esto solamente lo podemos hacer en un sano ejercicio de los derechos. La educación lasallista puede aportar la visión del Evangelio, y el Evangelio nos va a remitir a la persona, y la persona nos va a remitir a lo más sagrado, que es su dignidad. Por eso creo que la educación de La Salle y los primeros hermanos simplemente nos abrieron la puerta a lo que hoy estamos llamados, estamos comprometidos a llevar adelante.